Vamos a empezar con las escuadras. A mí me gusta muchísimo trabajar con todas las reglas graduadas, así que son las que te voy a presentar. Fíjate cómo esta escuadra tiene centímetros en una de las caras, en la cara interna, y tiene pulgadas en la cara externa. Bien, fíjate cómo aquí terminan en cero. O sea, este puntito en la intersección, esto es el cero. De aquí hasta acá es todo el centímetro completo, lo mismo de este lado. Eso nos permite tener una mejor utilización de la escuadra y mayor precisión a la hora de patronar, ya que, por ejemplo, podemos dar un escote vertical de 3 centímetros y un escote horizontal de 6 centímetros al mismo tiempo. Y pues también podríamos trabajar en escuadras si es el caso. Aquí tengo esta chiquita que mide 16.5 centímetros. Pero para patronaje real, pues no te va a alcanzar. Necesitarías esta que mide 26.6 centímetros. También tenemos las escuadras chicas. Estas están escaladas. Que aquí adentro también están en escala las reglas curvas. Y estas reglas curvas pues nos sirven muchísimo para trabajar patrones en escala como este que tenemos aquí. Lo mismo tenemos en esta regla. Y aquí también nos está marcando medidas de algunos botones o marcas que ya están estandarizadas que podemos poner. Es importante tener muchísima precisión nosotros al patronar, por lo que utilizar una escuadra va a ser de vital importancia. Muchas veces el papel sí viene derechito, tanto del lado largo como del lado corto, pero hay veces que no, entonces no podemos confiarnos en que el papel va a estar totalmente derecho y es por eso que estaríamos utilizando una escuadra para realizar nuestro trazo. Por ejemplo, aquí yo me estoy guiando no en lo de abajo, sino en la parte larga, en el lateral, para colocar mi escuadra justo al ras del papel y entonces sí trazar mi ángulo recto en la parte interna. Y pues esto me puede servir para que cuando ponga aquí mi patrón, estoy verificando que está perfectamente bien escuadrado, derechito, tanto de la línea vertical como de la línea horizontal. Aquí te hago un ejemplo, aunque lo vamos a ver más a detalle cuando hagamos el patronaje prenda por prenda. Si yo quiero dar 4 de largo y 8 de ancho, entonces en esta parte busco el 4 y en esta parte busco el 8. Siempre permitiendo que las líneas rojitas de mis reglas cubran por completo mi línea de lápiz. Así yo sé que estoy perfectamente bien derecha. Y así ya tengo 4 y 8. Si yo aquí escuadro esta, me doy cuenta de que efectivamente está bien escuadrada. Si no tuvieras las escuadras largas como esta de 26 o incluso la chiquita de 15, pues entonces puedes utilizar una escuadra normal que tú tengas. Solamente primero tienes que hacer tu línea guía, que en este caso pues es mi línea vertical, que fue la línea que yo escuadré paralela a la orilla del papel. Y supongamos que aquí tengo una marquita que yo quiero escuadrar a la derecha. Entonces, con una escuadra normal, la que tú tengas, escuadramos hasta donde te lo permita, supongamos que hasta ahí, y con una regla ya larga, la posicionas bien derechita sobre la línea escuadrada y continúas escuadrando tu línea. Recordarte que la escuadra siempre nos va a dar un ángulo de 90 grados. Esto. Y también podríamos marcar un ángulo de 45 con la misma escuadra aquí. Fíjate, aquí yo ya tengo mi ángulo de 90, por lo tanto en la intersección del punto 0 yo puedo marcar aquí perfectamente mi ángulo de 45 grados. Ahora te presento las reglas graduadas. Por lo general vamos a encontrar diferentes modelos. O sea, fíjate que aquí tengo dos diferentes. Esta es la regla larga, que mide 61 centímetros, y tengo esta más cortita que mide 45.6 centímetros. Y aquí también te presenta lo que te decía del ángulo, y podemos sacar el ángulo de 45. De hecho, aquí vienen ya marcados los ángulos. Y lo que me gusta de esta regla es que partimos de un 0 hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, etcétera, y también hacia la izquierda. Entonces, muchas veces que estoy trabajando en pulgadas, esta regla me sirve muchísimo, simplemente porque aquí me está ayudando a marcar el 0, pero pues yo también tengo la opción de que de esta orilla tengo la numeración continua, 1, 2, 3, 4, y así sigo hasta las 18 pulgadas que mide esta regla. Para explicarte cómo se usa, primero voy a explicarte cuánto mide. Es una regla que mide 5 centímetros de ancho, o 2 pulgadas. Quiere decir que este espacio es 1 pulgada o 2.5 centímetros y este espacio es 1 pulgada o 2.5 centímetros. Entonces, en esta también puedo escuadrar. Por ejemplo, yo me guío en la línea del medio que llegue a la orillita de mi papel y hago mi línea. Entonces, si yo quiero sacar mi ángulo de 90, me puedo guiar pues simplemente por la ayuda que yo aquí tengo en esta regla, en donde ya me está estableciendo aquí el ángulo. Fíjate, aquí tengo el 90, que prácticamente es esta línea donde me marca el 0. La línea debe de tapar por completo mi lápiz, mi línea de lápiz que hice abajo. Y aquí ya tengo perfectamente un ángulo de 90 grados, que por supuesto yo puedo corroborar aquí con mi escuadra. Fíjate como si estoy correcta. Y pues aquí también tenemos en la escuadra, por cierto, el ángulo aquí de 90 grados y también podríamos sacar el ángulo de 45 con esta escuadra. Y si lo quiero sacar con esta regla, pues la posiciono de esta manera. Aquí tengo el punto y fíjate cómo está
Perfecto. Ahora, si tú no tienes este modelo en donde nos está ayudando aquí con los grados, de todos modos podemos escuadrar con esta regla. Esta también tiene el 0 aquí, mira. 0, 1 y 0, 1 hacia acá. Y la numeración continua de pulgadas del 1 hasta el 24. Pero yo puedo escuadrar literalmente basándome en cualquiera de las líneas rojitas de mi cuadrícula de pulgadas. Lo voy a hacer aquí arriba. Mira, fíjate cómo voy a escoger esta línea de aquí que te estoy marcando con lápiz, que cubra el lápiz de mi línea vertical y listo. Así de fácil estoy haciendo otra vez un ángulo de 90 grados. Te voy a explicar cómo continuar una línea suponiendo que tienes una línea corta aquí. Digamos que yo aquí tengo una línea que marqué en 4 centímetros. Ahí está. Y quiero continuar 10 centímetros más a partir de esta marquita que yo hice. El error que la mayoría comete es que se posiciona aquí, o sea, con el 0 en la marquita y de ahí trata de hacer los 10 centímetros. Pero realmente nada te está indicando si estás derechita o no. Por lo general suele ser que no vas a estar derechita. Entonces lo que tienes que hacer simplemente es ayudarte de esta línea. O sea, esa línea va a ser tu línea guía o tu línea base. Trazas tu línea y ahora sí, enseguida de esa puedes marcar los 10 centímetros. Importante señalar que el 0 es la esquina de mi regla. O sea, fíjate como todo este cuadrito es el 1. El 1 termina aquí en esta línea. Y luego el 2 termina en la otra línea, el 3 y así. Fíjate cómo los 5 milímetros forman un rectángulo y cada uno de los milímetros internos pues están aquí marcados más en pequeñito. Entonces, si yo digo 2 centímetros, es desde acá arriba hasta el 2. Todo esto son 2 centímetros. No vayas a contar desde el 1 para acá porque solamente sería 1 centímetro. Esta esquina es el 0. Lo mismo aplica para la pulgada. Mi esquina es el 0 y toda mi pulgada es esto hasta donde tengo el 1. Por lo tanto, la mitad es mi media pulgada. Tenemos aquí el cuarto de pulgada. El octavo es un cuadrito de 2 y el 16avo es un rectangulito de los chiquitos. Siguiendo con esta regla, yo puedo empezar a poner costuras. De hecho, también me sirve para eso. Fíjate cómo el ancho de este espacio es exactamente 10 milímetros, es decir, 1 centímetro. Por lo tanto, si de esta línea hacia acá yo quiero dar 1 centímetro de costura, simplemente mi línea de aquí tapa mi lápiz y tengo 1 centímetro de costura. Mira, aquí lo vamos a comparar. ¿Ves? Aquí está el centímetro completo. Si yo quiero dar 1.5, ya no lo daría en la parte de centímetros porque no tengo las marcas, pero lo puedo dar en la parte de pulgadas. Si tienes duda de dónde es, pues simplemente toma tu cinta métrica y fíjate hasta dónde. Es todo este espacio hasta la línea que está aquí marcada más un cuadrito de estos. Este cuadrito te recuerdo que son octavos. Porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sale? Entonces es toda esta línea y un octavo de más. Así que yo tendría que poner mi regla de esta manera. Fíjate, 1, 2, 3, 4, 5. Bien derechita y hago mi marca. Entonces verifico que yo aquí tengo 1,5 centímetros de costura y aquí tenía 1. Ahora, supongamos que de aquí para arriba yo quiero 2.5, que también es una medida que utilizamos muy común. Acuérdate de lo que te dije al principio. ¿Recuerdas? Te dije que es 2.5 y 2.5. Entonces, simplemente... Y aquí tengo 2.5. Y ahora quiero 5 centímetros, que también es una medida muy común. Pues entonces sería todo el ancho de mi regla. Y todo este espacio son 5 centímetros. Es el turno entonces de mis reglas curvas. Te voy a explicar una por una. Empezando por la curva francesa. Aquí yo te presento 3 modelos. Fíjate, esta es la francesa larga, la consigues en parisina, por cierto. Esta es también una francesa que está, pues también más larga de lo normal. Digo lo normal porque seguramente esta es la curva francesa que conoces, ya que es la más común. Fíjate la diferencia de tamaños. ¿Para qué nos sirven? Pues para hacer la sisa de mi patrón. Acuérdate cuando te expliqué el patronaje que la sisa es esta parte. Entonces, si tienes esta, está perfecto, utilízala. Pero la verdad es que yo suelo utilizar más las reglas transparentes como esta. Y esta curva larga me sirve también para hacer mis curvas de cadera. Entonces sí te recomiendo que también tengas esta curvita larga, ya que no solo te va a ayudar con las sisas o escotes, sino también con las curvas de cadera e incluso con algunas curvas de entrepierna o de tiro. Bueno, te voy a explicar cómo funcionan, pero basándome en la transparente. Vamos a dibujar un escote. Entonces yo lo hago con esta curva, así, desde mi punto de acá y me pierdo en mi línea recta de apoyo. Y ahí estaría mi escote. Ahora, si yo quisiera hacer una sisa, pues sería de todo este lado. Lo que me gusta de esta regla y por lo que yo te la mencionaba es por los números. O sea, yo aquí puedo contar que me guié del 13 al 32, por ejemplo. Y eso me sirve de guía para que yo siga haciendo patrones con la misma curvatura.
Y por ejemplo, si le quiero dar un aplomo a los 6 centímetros, pues, y por ejemplo, si yo quisiera poner un aplomo a los 6 centímetros, fíjate que la regla también ya tiene marcas en los centímetros y en los 5 milímetros. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí está mi aplomito. Si yo quisiera que fuera a los 6.5, pues simplemente ahí estoy con los 5 milímetros que aquí tiene marcado. Y si yo dijera, bueno, ¿sabes qué? Es que le quiero meter 1 centímetro a toda esta, o sea, 1 centímetro más chica la curvita, pues entonces me guío por mi propia regla y empiezo a meter aquí mi centímetro. ¿Qué te parece? Ahora vamos a suponer que le voy a dar costura aquí a mi escote, pero que no puedo utilizar esta regla porque fíjate cómo el centímetro está más bien hacia adentro, no está hacia afuera. Yo no puedo voltearla así para empezar a marcar centímetro. Para eso sí voy a necesitar de mi regla larga graduada y recordemos lo que te mencioné de que esto mide 1 centímetro. Entonces simplemente voy a ir dando costura así. Esta parte está fácil porque es una recta, pero en cuanto llego a la curva simplemente voy a ir girándola para dar costurita. Ya voy a hacer esta parte en donde todo es curva. Fíjate que no necesito hacer trazos tan pequeños como los hice aquí, que solamente es un escote con una curva más bien pequeña. Aquí los voy a dar mucho más largos, todo lo que la regla me lo permita, fíjate. Entonces aquí ya tengo mi centímetro de costura. También lo que me gusta muchísimo de esta regla pues son las medidas de los círculos que me está marcando de manera interna, ya que me está dando las medidas estándar de los botones que solemos utilizar con mucha regularidad. Y en el caso de esta curva larga, pues también puedo utilizar aquí las curvas internas, aunque a decir verdad con menor frecuencia. Esta, por ejemplo, la podríamos utilizar para el tiro o alguna inclinación. Ahora te presento la curva sastre o curva de cadera, que es esta larga. A mí también me encanta esta transparente, la verdad es que yo no uso la de madera. Entonces, esta también me sirve muchísimo por la numeración que aquí tiene. Fíjate cómo está bien precisa y también la tengo en pulgadas. Muchas veces en sastrería, dependiendo de lo que estemos patronando en el momento, la parte interna de la regla y utilizamos pulgadas en sastrería. Es por eso que esta regla me gusta muchísimo para trabajar. Pues perfectamente puedo tener mi curva de cadera, que va desde el 0 al 20 de manera estándar, y aquí mismo también le puedo dar su costurita. Y si quiero ponerle un aplomo a los 9 centímetros y medio, pues así de fácil quedaría marcado. Así que haciendo recapitulación de las reglas de costura, tenemos la regla sastre, la curva francesa, la regla graduada, escuadra graduada y también mi escuadra, pero en escala. Estas son las reglas que yo te recomiendo que tengas siempre a la mano y con las que vamos a estar trabajando todo nuestro patronaje. También hay algo que me gustaría explicarte. Si vamos a estar patronando con regla, utiliza siempre la misma. Por ejemplo, si yo voy a patronar con esta, voy a tratar de no cambiar a esta otra. Muchas veces vienen diferentes, o sea, siempre checa que tus reglas sí vengan bien calibradas en cuanto a las medidas, que el centímetro sea igual para todos, que en este caso sí lo es, estas dos reglas están exactamente igual, pero puede llegar a pasar que utilices reglas en donde haya diferencia, entonces tendrías ahí problemas con la precisión del patronaje. El otro consejo es, si vas a estar utilizando en todo momento la regla para medir, entonces no cambies a la cinta métrica, porque muchas veces también perdemos la precisión al nosotros cambiar a la cinta. Fíjate la diferencia simplemente en cuanto a las marquitas. Las marcas de mi cinta métrica son muchísimo más gruesas y eso a veces hace que yo pierda la precisión. Lo que sí te puedo recomendar es el método de la cinta métrica. Te lo explico aquí. Supongamos que yo aquí quiero sacar la mitad o sacar centro entre esta línea y esta. Y pues obviamente yo lo puedo hacer midiendo aquí exactamente y dividiendo entre 2. Pero si yo lo quiero hacer de manera rápida, yo puedo utilizar la cinta métrica. Y de hecho ni siquiera voy a fijarme en la medida. O sea, yo aquí no estoy viendo cuánto mide. Es más, lo voy a hacer en pulgadas para que me entiendas, ya que no estamos tan acostumbrados a las pulgadas y no vas a hacer la operación mentalmente. Fíjate, simplemente me posiciono en la orilla y en la orilla. Dejo mi dedo bien firme en la orilla de este lado. Doblo mi cinta a manera de que lo voy a tocar esa línea. Y enseguida voy a tener mi mitad. Entonces, si yo aquí comparo, tengo 4.7 y 4.7. Por último, me gustaría presentarte este kit de reglas para manga. Fíjate, incluso aquí viene con un instructivo de cómo se usaría. Esta regla de aquí arriba es muy similar a lo que te expliqué de la regla francesa. Entonces, realmente no tiene gran explicación esta, aunque aquí sí te está sugiriendo en dónde va a ser utilizada y en qué posición. Vámonos más bien a esta. Esta es una regla en la que en un solo trazo te puede dar ya toda la curva de la manga, tanto de la copa de arriba como la parte de abajo que se va a unir al costado. De hecho, aquí tiene las flechitas para indicarte. Igualmente viene numerada y pues también te está dando un ángulo de 90 grados y recuerda, si tienes dudas, siempre medir los cuadritos que te están marcando.
Lo que también sirve muchísimo es que nos está marcando el cero. Dependiendo de la manguita que vayas a hacer o de cómo te acomodas en patronaje, pues debemos de tener una intersección para el delantero y el trasero de la manga. Digamos aquí. Entonces, esto está a escala y pues no va a quedar exacto, ¿verdad? Pero lo que quiero que entiendas es que yo podría tener mi manga de este lado y al momento de que yo espejee mi regla, yo sé que la voy a espejear y voy a colocar el cero también para tener exactamente los lados iguales. Esta parte de acá es lo que viene siendo esto. ¿Qué te parecen estas reglas? ¿Te animarías a usarlas? Yo la verdad he utilizado mucho esta en caballero porque me permite hacer la curva de un solo jalón y me queda precisa y perfecta, pero también la he utilizado en dama cuando hago la manga abierta y también me ha dado buenos resultados. Sin embargo, esta regla no es tan común, entonces tú puedes utilizar las otras reglas que te mencioné anteriormente.